Ya está confirmado el primer caso de coronavirus en España. Está en La Gomera, es un turista alemán de las 5 personas que estaban en cuarentena en esa isla canaria. Buenas tardes, enseguida les contamos más datos de ese primer positivo, aunque desde Sanidad insisten en que el riesgo de que la epidemia se extienda por España es muy bajo. Hoy también les hablaremos de las novedades del programa Conciliamos, que la Junta propone y que puede solicitarse estos días. Este año en la zona rural facilitamos que el programa se pueda realizar con mínimo 8 alumnos. La gran mayoría de los municipios son de menos de 3.000 habitantes y bueno, pues creemos que precisamente por ese pequeño tamaño pues son precisamente los que menos oportunidades tienen a la hora de conciliar. Hace más de 3 años que Reino Unido decidió en referéndum salir de la Unión Europea y desde esta medianoche ya es oficial. Ayer, júbilo en la calle entre los partidarios del Brexit que ven cumplido su anhelo de ruptura. De momento sobre el papel, porque hasta fin de año no se matizará la relación entre Londres y Bruselas. Y emocionante la final del Campeonato Nacional de Galgos que se está celebrando a estas horas en Madrigal de las Altas Torres, en Ávila. El premio podría quedarse en Castilla y León. La galga vallisoletana Liosa de Clemente se disputa el título con otro andaluz, Escorpión de Julio Herrera. En breve sabremos quién gana. Y en Valladolid, polémica por este mural que ha pintado el ayuntamiento en la fachada de un centro cívico. Uno de los arquitectos, que se enteró por las redes sociales, dice que atenta contra la propiedad intelectual. La catedral, como antes mencionaba, y la antigua son monumentos y están declarados bien de interés cultural, no así el consistorio. Por lo menos en la lista no aparece, con lo cual sería mañana susceptible, después de haber abordado esta estrategia, también hacerlo allí. Hemos tenido las últimas lluvias después de una semana pasada por agua. Esta tarde saldrá el sol y seguirán subiendo las temperaturas. Mañana, jornada primaveral, hasta casi 20 grados en el sur de la comunidad. Coordinar vida laboral y familiar es un engranaje difícil de sostener y más aún en vacaciones con los carnavales a la vuelta de la esquina. La Junta ha abierto esta semana el plazo para que las familias que lo soliciten tienen hasta el 10 de febrero para hacerlo. Además, este año el programa viene con novedades, quieren acercarlo más al mundo rural. Van a llevar esta iniciativa hasta los pueblos de más de 3.000 habitantes. Con el agua y muchos filtros. También hemos flexibilizado el número de alumnos que pueden participar en este programa. El año pasado en el programa se exigía un mínimo de 15 alumnos y este año en la zona rural facilitamos que el programa se pueda realizar con mínimo 8 alumnos. Las asociaciones de padres de alumnos de Castilla y León ven con buenos ojos esa ampliación, aunque creen que no es suficiente. Dicen que todavía hay margen de mejora y que se podría llegar a municipios más pequeños. Precisamente las localidades aún más pequeñas son las que tienen más dificultades para llegar a esos ratios, para poder conciliar. Incluso pues hay localidades que siguen teniendo problemas para poder hacer actividades extraescolares dentro del periodo lectivo e incluso que no tienen servicio de comedor, que es uno de los pilares más importantes para la conciliación. Hemos estado en uno de esos pueblos que por población no cumple con las exigencias para acceder al programa Conciliamos y en otro que aunque puede, no quiere. Son los casos de Mucientes y de Mojados, ambos en Valladolid. En los dos están muy contentos con sus propias alternativas, nos dicen. Esta biblioteca de invierno, en verano, se convierte en ludoteca para los más pequeños. Ya no son los que vengan los niños de Mucientes, ten en cuenta que en el verano pues también viene mucha gente de fuera a pasar el verano con nosotros. Un servicio muy útil para esos padres que trabajan y no saben qué hacer con sus hijos en vacaciones. Además, durante el año ofrecen un programa de madrugadores a demanda. Llaman por teléfono a la persona, oye, que mañana voy a llevar a la niña o al niño,
Aunque no es gratuito, el ayuntamiento se hace cargo de gran parte de los costes. Su intención es fidelizar a los alumnos para que continúen su educación en el pueblo. Que sigan matriculándose en el colegio de Mucientes, porque los de Mucientes queremos seguir teniendo colegio. En Mojados pueden optar al programa Conciliamos, pero han renunciado a él para continuar con el suyo propio, al que le ven más ventajas. La verdad que son programas un poquillo duros en sus exigencias, ya que también exigen, por ejemplo, que trabajen los dos papás. Nosotros pues nos da lo mismo, por la razón que sea, o por descansar, o porque estén con sus amigos. Le ofrecemos servicio de madrugadores de 8 a 9, la jornada completa de 9 a 2, y luego comedor de 2 a 4. Y ahí las monitoras pues hacen todo tipo de actividades. Los niños que se lo pasan fenomenal. De hecho a mí me ha tocado que yo estaba en casa porque ya había acabado mis vacaciones y me ha pedido por favor que renueve y que quiere volver otra semana porque se lo pasa fenomenal. Iniciativas propias que nacen del medio rural para evitar que se margine a los niños que no tienen la suerte de vivir en un pueblo grande. Y en el Bocil se ha publicado que Educación favorecerá a las familias del medio rural en la próxima convocatoria de Releo Plus. Eso sí, para favorecer a esos estudiantes que más lo necesiten, van a tener que cumplir un requisito: estar asentados en municipios de menos de 10.000 habitantes. El año pasado más de 65.000 alumnos consiguieron los libros de texto gratis gracias a este programa. Hoy se ha confirmado el primer caso de coronavirus en España. Uno de los turistas alemanes que estaban hospitalizados en La Gomera ha dado positivo. En estos momentos está siendo tratado y se encuentra en aislamiento. El ministro de Sanidad ya ha convocado para la próxima semana un consejo interterritorial con todas las comunidades autónomas. En este hospital de La Gomera se encuentran ingresados los turistas alemanes. El caso que ha dado positivo ya está en aislamiento, aunque la sintomatología continúa siendo leve. Y al resto se les mantiene en cuarentena, incluido el que no había iniciado síntomas. Los alemanes llegaron a la isla el día 28. El 29 el gobierno conoció el caso positivo de una mujer china en Alemania. Uno de los turistas había tenido contacto con ella. Tuvo contacto con el caso diagnosticado en Alemania el día 25, un contacto estrecho. Fue calificado como contacto muy cercano por parte de las autoridades alemanas. Esta mañana el ministro de Sanidad ha presidido una nueva reunión del Comité de Seguimiento del Coronavirus y ha trasladado un mensaje de confianza. Siempre dijimos que esto podía pasar. Los sistemas de detección y alerta que pusimos en su momento en funcionamiento están dando su resultado. Los españoles repatriados de Wuhan llegaron anoche al aeropuerto de Torrejón de Ardoz. De ahí fueron trasladados al Hospital Gómez Ulla, donde permanecerán en cuarentena. De momento todos se encuentran bien. Y en China, después de que la Organización Mundial de la Salud declarase la emergencia internacional por el virus, el brote ha seguido sumando víctimas. Ya son 259 las personas que han fallecido por el coronavirus. Los infectados han superado los 11.000. 159 de esos contagiados se encuentran ya en 23 países fuera del gigante asiático. Esa cuenta atrás marcaba la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Ya es oficial, se van después de 47 años. Los edificios de Londres se tiñeron anoche con los colores nacionales y pudimos ver retiradas también de banderas de la británica en Europa y de la europea en lugares como Gibraltar. Más de 3 años de conversaciones y de bloqueo han culminado en esa marcha de la Unión Europea que no tendrá efecto para el desplazamiento de personas ni para las empresas hasta finales de año. Aún falta una de las partes más complejas, esa será definir los convenios entre este país y el resto de los miembros que aún permanecen dentro de la Unión. A las 12 de la noche, Reino Unido dejaba de formar parte de la Unión Europea, al menos de manera oficial, pero las consecuencias no se notarán hasta finales de año. Esta noche ha sido celebrada por muchos, aunque también los hay contrarios a la salida, muchos en la nación de Escocia, la más europeísta. Los edificios británicos se tiñeron de los colores nacionales y se retiraron banderas europeas, también cerca de España, en Gibraltar, donde realizaban este acto.
Del otro lado, los edificios de la Unión Europea también retiraron la bandera británica, aunque las negociaciones con el Reino Unido continuarán. Aún queda pendiente establecer el acuerdo con la Unión, especialmente en materia económica, y los tratados con cada uno de los países europeos. Por delante, 11 meses de periodo de transición que culmina el 31 de diciembre. Los efectos no se notarán hasta esa fecha, ni en las personas ni en las empresas. Como un día normal, sí, nada nuevo para nosotros, en verdad, un día normal para nosotros. Un poquito de miedo con el tema del Brexit, no sabemos lo que va a pasar, pero bueno. Bien, se ha dicho que no va a haber muchos cambios. Todos los que planifiquen un viaje en este periodo no tendrán que hacer ningún trámite especial y el roaming de los teléfonos móviles funcionará con normalidad como hasta ahora. Tampoco habrá cambios de momento para los españoles trabajando en Reino Unido, ni aranceles especiales para las empresas. Yo creo que afectará lo que quieran los políticos que afecten. Todas las modificaciones se negociarán durante estos meses en los acuerdos y entrarán en vigor en 2021. En política nacional, el Partido Popular sigue pidiendo la dimisión del ministro de Transporte, de José Luis Ábalos, tras el encuentro con la número 2 de Venezuela, Delcy Rodríguez. Recuerdan que ya tenía prohibido pisar suelo europeo y por ello los populares no descartan acudir a la Fiscalía. Vamos por la sexta versión, primero no se habían reunido, después se reunieron en el avión, ahora resulta que hay grabaciones del señor Ábalos reuniéndose con la vicepresidenta de la dictadura de Maduro en la sala VIP del aeropuerto de Barajas y por lo tanto sí pisó suelo español y el señor Ábalos, como decía, no debe estar un solo día más en el Gobierno de España. Ayer, el líder de Ciudadanos en Castilla y León, Francisco Igea, ponía rumbo a Barcelona para presentar la plataforma Ciudadanos eres tú. Los críticos se reunieron con afiliados y con 3 cofundadores del partido para debatir un cambio en sus políticas. Creen que se ha tomado decisiones equivocadas. Entre ellos estuvo también la portavoz del grupo en las Cortes, Ana Carlota Amigo. Es el momento de hacer una enmienda, si se quiere hacer esto, a la ponencia de estrategia. Nos quedan prácticamente 3 semanas para debatir estas enmiendas. Hablemos a los militantes, digamos a los militantes si están de acuerdo o no con este cambio estratégico. Por cierto, que el único presidente de Diputación de Ciudadanos en España, el de Zamora, Francisco José Requejo, ya se ha posicionado del lado de Inés Arrimadas. Lo ha hecho a través de Twitter. Rechaza así públicamente la alternativa propuesta por Francisco Igea. Estoy, dice, con Inés Arrimadas y con el modelo de partido que ella nos plantea. Los 35 procuradores que integran el grupo parlamentario del PSOE se han citado esta mañana en Ponferrada para hacer balance del periodo de sesiones que ha transcurrido entre septiembre y enero y también para fijar próximos objetivos. Dice Luis Tudanca que harán una política útil. El secretario regional ha anunciado buenas noticias en breve, dice, para León y ha puesto de manifiesto los avances en el diálogo social. Por fin el diálogo social se desbloquee después de meses muy complicados en los que el Gobierno, por primera vez en la historia, ha puesto en duda el diálogo social y el papel de los sindicatos. Lo ha puesto en duda y lo ha puesto en riesgo, incumpliendo acuerdos firmados con los sindicatos, como el de la aplicación de las 35 horas. Así que me parece una buena noticia que rectifique. Un incendio en una vivienda de Soria capital obligaba hoy a desalojar a 25 personas, todo el edificio. El fuego se originaba en el salón de una de las casas. Hay un herido. Durante la mañana el resto de vecinos han podido volver a sus hogares. El incendio se producía a las 6:30 de la madrugada en una de las calles más céntricas de Soria. Los bomberos intervenían rápidamente y desalojaban de un bloque de viviendas a unos 25 vecinos para asegurar la zona y a su vez intervenir en la tercera planta de este bloque, en el que además su propietario ha tenido que ser trasladado al Hospital Santa Bárbara. Parece ser que la hipótesis que manejan los bomberos ahora es que el incendio se produciría por un cortocircuito en el comedor de la vivienda. A estas horas los vecinos ya han vuelto a sus casas. Un joven de 23 años ha sido condenado a 8 años de cárcel por abusar sexualmente de una menor en Aranda de Duero, en Burgos. Los hechos ocurrieron en 2018, cuando él tenía 21 y ella 13.
La invitó a su casa y, según la sentencia, la violó mientras ella estaba bajo los efectos del alcohol y no pudo oponer resistencia. La Audiencia Provincial de Burgos ha decretado una orden de alejamiento de 500 metros y 4.000 euros de indemnización a la víctima. En Segovia habían condenado a un hombre a más de 1 año de cárcel por cultivar marihuana en su casa. En su día este argumentó que era para fines terapéuticos y ahora la Audiencia Provincial ha revocado esa sentencia. Dice que no hay indicios de que la comercializara. Han pasado 2 años desde que un vecino le denunciase por cultivar marihuana en la terraza de su casa y hasta la fecha ha vivido un verdadero calvario. No tanto por mí, sino por el dolor que provoqué tanto a mi madre como a mi mujer. Tras asegurar que era para consumo propio y el de 3 personas más con las que compartía los gastos, fue condenado en primera instancia a 16 meses de cárcel y 5.000 euros de multa. Sin embargo, ahora la Audiencia Provincial le ha dado la razón y ha revocado la sentencia. Yo sé que yo no soy un traficante porque llevo 30 años cultivando marihuana y no he vendido 1 gramo de marihuana en mi vida. Además, otro hecho que ha jugado a su favor es que su terraza y, por tanto, las 7 plantas de marihuana incautadas se veían desde la subdelegación del Gobierno. Subraya en la sentencia, señor Pando, que deberían de haber pensado tanto la policía como el juez de primera instancia que un traficante no se pone a cultivar en una terraza que da a la terraza de servicio de la subdelegación del Gobierno, donde salen a fumar los policías, los empleados de la subdelegación. Absuelto, deberá hacerse cargo de los más de 1.000 euros que se ha gastado en abogados y asegura que seguirá plantando marihuana para su uso propio y medicinal. Zamora ha sido la provincia donde hoy se han celebrado el segundo examen de las oposiciones al Cuerpo de Inspectores de Educación. Después de la primera criba han quedado muy ajustados. 33 aspirantes se presentaban a 30 plazas. Aquí al Centro de Formación e Innovación Educativa de Zamora han llegado los 33 aspirantes a convertirse en inspectores de educación de la Junta de Castilla y León. Son los que superaron el primer caso práctico. Hoy han estado realizando la primera prueba teórica porque todavía les falta otra. En total hay 30 plazas y no todos son los aspirantes de Castilla y León. Hay de otros puntos del país que aspiran a quedarse en nuestra comunidad. Yo soy de Cádiz. De Murcia. De Valladolid. Aspiro, pues eso, a intentar aprobar esta prueba y pasar a la siguiente. Preparado y suerte, las dos cosas hacen falta. Tengo una vinculación fuerte con Ponferrada y pretendo irme para allá. Pues esperar sacarla, estamos en ello. Nada, aquí venimos al segundo examen, a ver si tenemos suerte. Son los grandes desconocidos de la educación, a pesar de que la figura del inspector educativo lo abarca prácticamente todo. A veces cuando se conoce es porque hemos tenido que actuar de modo sancionador o actuamos cuando hay algún conflicto y es cuando se hace más visible la presencia del inspector. Sus tareas son amplias, controlan, evalúan y asesoran todo lo que tenga que ver con el proceso educativo, los resultados académicos o el papel de los profesores. También el funcionamiento de los centros o los contenidos de las materias. Las actuaciones de inspección deben aportar ese valor añadido de poder mejorar el sistema. Pero se quejan de la alta tasa de interinidad que hay en el sector, que llega al 60%, y del exceso de tareas administrativas. Deberíamos de tener mayor presencia en los centros porque es donde verdaderamente se desarrolla los procesos de aprendizaje y donde podemos ver y comprobar y constatar cómo se están haciendo las cosas, ¿no? Por ello piden que el nuevo decreto que elabora la Consejería contemple oposiciones periódicas, una revisión de sus tareas y más autonomía. El Gobierno ha tomado nota de las protestas de esta semana del sector agrario por unos precios justos. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha convocado la mesa de diálogo agrario para el próximo lunes. En ella van a participar todos los agentes implicados. Productores, industria, distribuidores y también ciudadanos, porque los ciudadanos tienen mucho que decir al respecto. Tienen mucho que decir al respecto en sus opciones de compra y tienen mucho que decir al respecto si consideran también que los productores son o no son en el lugar de compra justamente retribuidos.
Y desde hoy los agricultores y ganaderos de Castilla y León pueden solicitar las ayudas de la PAC, la Política Agraria Común, para 2020. La Consejería espera recibir unas 65.000 solicitudes. La cuantía total de estas subvenciones rondará los 1.000 millones de euros. Esas solicitudes se pueden presentar hasta el día 30 de abril. España, con casi 3 millones de colmenas, es la primera potencia apícola europea. Producimos unas 2.800 toneladas de miel al año y más de la mitad salen de Castilla y León. Hoy profesionales se reúnen en Palencia, en la primera Feria Regional de Apicultura. Durante todo el fin de semana van a debatir sobre técnicas de explotación, alternativas de mercado o también problemas que ponen un interrogante a su supervivencia. Tenemos un potencial, de hecho en nuestra zona vienen de toda España a poner colmenas en temporada, o sea que algo querrá decir, ¿no? Si se llena Castilla y León de colmenas de fuera, ¿por qué nosotros no vamos a poder explotar nuestro propio recurso? La miel de Castilla y León, por las características del terreno, es probablemente la de mayor calidad de la península, un producto que tiene que competir con el importado de Asia. La miel china preocupa y mucho. Con unas adulteraciones de miel china que son hay quien la aguante, o sea, el 30%, 35% de miel que se vende como miel es miel falsa, no es miel. Pero hay más. Este año la varroa, un ácaro que se come literalmente las alas de estos insectos, ha causado cotas de mortandad de hasta el 40% en muchas colmenas. Las resistencias a los acaricidas que les metemos son totales, solo contamos con 1 o 2 productos más o menos efectivos. Más popular y letal es la otra gran amenaza. La avispa asiática ha llegado a Castilla y León y lo ha hecho para quedarse. Es imposible tener las colmenas a partir de junio porque te las matan todas. Y aunque existen sistemas de control... Una es la destrucción de los nidos y por otro lado la captura de ejemplares, tratamientos en las proximidades de las colmenas. Los efectos son devastadores en las zonas donde esta especie invasora ha conseguido asentarse. El cambio climático y los daños inevitables que causan, por ejemplo, en la zona norte los osos, se suman a este largo listado de amenazas. El 2017, que hemos tenido 130 ataques a colmenas, los ataques se han multiplicado. Más allá de los beneficios que reportan al sector, las abejas son fundamentales para el mantenimiento de los ecosistemas. Por eso los apicultores alzan la voz y piden ayuda y colaboración también a las administraciones. En la comarca de San Pedro Manrique, en Soria, están preocupados por las obras de la presa del Río Mayor. Llevan paradas desde noviembre de 2018 y dicen los vecinos que de esos trabajos depende el abastecimiento normal de agua. En el mes de noviembre de 2018 las obras de la presa del Río Mayor se paralizaron. Más de un año después, en la comarca de San Pedro Manrique siguen demandando soluciones. Sabemos que hay unas discrepancias entre la Administración Central, Confederación y contratista, pero vamos, no tenemos confirmación oficial de si se van a continuar o no se van a continuar las obras. En agosto de 2019 incluso convocaban una concentración en la que reclamaban su inmediato desbloqueo. En ese verano tuvieron que abastecerse directamente del río. Este año hemos estado bombeando agua del río 4 meses, bombeando diariamente en torno a 200-250 metros cúbicos de agua, porque los camiones de cisterna aquí es inviable, estaríamos hablando de 20-25 camiones diarios. La Junta comprometió en el mes de octubre una partida para la red de abastecimiento, pero para la presa se necesitaría su propio presupuesto. Lo que sería coger agua de aquí y a través de una potabilizadora o algo, una manera de limpiarla que bajase a la red, pero vamos, ese es un proyecto que va totalmente aparte. Una tarea entre la Confederación Hidrográfica del Ebro, el Gobierno y la empresa adjudicataria. En la zona solo esperan no tener que volver a colocar carteles para limitar el uso del agua. Y en Madrigal de las Altas Torres, en Ávila, acaba de terminar hace escasos minutos la final del Campeonato Nacional de Galgos. Ya tenemos ganadora, es la galga vallisoletana de Matapozuelos, Liosa de Clemente, quien se ha hecho con ese título, ha ganado 2 carreras a 0. Así como van a ver, es como se ha vivido esta jornada. De los 497 galgos que comenzaron el campeonato, la final se disputa entre las potencias de Castilla y León y Andalucía, y las apuestas no pueden estar más repartidas. Con Liosa. Con Escorpión. Yo con Escorpión, a muerte. Liosa. Minutos antes de comenzar la final, todos son nervios. Se ultiman los preparativos y, pasado el reconocimiento médico, solo queda desearse suerte. Se gane o se pierda, hay que disfrutar y que esto no pasa todos los días. De los dos tiene que ganar uno, gano yo o gana él.
el que se lo merezca y el que mejor esté gane. Prismáticos, sillas y hasta pancartas entre el público para animar al galgo favorito. Unas tortillas, hemos traído un poco de embutido y nada, a ver el espectáculo. Pues el ambiente galguero de toda la vida, ahora te encuentras con muchos amigos. Hoy un ambiente bien. Esto no se debería de perder, yo creo que nunca. Bastante buena afición parece. Por afición, la verdad, y porque es un día especial para el mundo. Una jornada familiar y deportiva para los amantes del mejor amigo del hombre. En los últimos meses, en Burgos, se han clausurado varios criaderos ilegales de perros. Desde la Protectora de Animales denuncian la lentitud de la ley para actuar contra ese maltrato animal. El criadero de Villatoro es uno de esos casos. Noelia Ordóñez. En esta finca de Villatoro se encontraban 13 galgos que los infractores usaban para tareas de caza. Más de 10 años llevaba este criadero en malas condiciones y con denuncias también por plantación de droga. Fue el propio dueño de la finca quien denunció. 2 de los 13 galgos que convivían en este criadero ilegal de Villatoro se les ha quedado la Protectora de Burgos al estar en mal estado. El resto sigue en manos de los infractores, a quienes hace 3 años ya les quitaron 3 animales. Son cazadores y al final pues bueno, no tienen núcleos zoológicos, no tienen todos los animales en regla ni les tienen en condiciones y al final lo que van haciendo es moviéndoles de sitio en sitio pues para poder seguir manteniéndoles. No tenían autorización para estar en esa finca y por ello Seprona ha intervenido. Distinto es el caso del criadero de Melgar de Fernamental, a quien la Junta de Castilla y León le concedió la licencia de núcleo zoológico. Después de varias denuncias han sacado 8 perros en mal estado. En el criadero tendrá unos entre 50 y 55 animales. En el piso de un familiar suyo tendrá alrededor de unos 20 cachorros, entre cachorros y madres, y luego tiene una tercera ubicación conocida, que es en una finca donde también tiene unos perros que se consideran potencialmente peligrosos. Proambur exige una ley de bienestar animal a la altura porque creen que tiene vacíos legales. Al final lo importante del criadero no es que tú le retires el núcleo, es que los animales les des una salida, y por hablar de una salida hablamos de una oportunidad decente. En los próximos días irán a otro pueblo de la provincia por un caso similar. Hace más de 2 años, los vecinos del Cabildo, en Valladolid, se quejaron de unas partículas negras en el aire que aparecían en jardines y en casas. A día de hoy, ese polvo del que se desconoce todavía su procedencia preocupa cada vez más. Ha llegado a otros barrios como Puente Jardín o La Rondilla. Este es el día a día de muchos vecinos de algunos barrios de Valladolid. Un polvo negro que aparece en sus mesas, en sus piscinas e incluso en sus casas. Se limpia, no se quita de las manos, de los pies, de todos sitios, en bancos, terrazas, suelos. Esto es una cosa que ya no sabemos de dónde puede venir todo esto. Y es que todavía no se sabe con certeza cuál es su procedencia, pero sí lo que son. Técnicamente se llaman partículas sedimentables, y esas partículas sedimentables son más difíciles de medir, pero sí que hay formas de medirlo. Para ello, el Ayuntamiento de Valladolid puso en marcha un laboratorio de despliegue rápido para realizar mediciones y saber su posible origen. Ahora, si vuelve a haber el problema, que no se había solucionado nunca porque no sabíamos de dónde venía, pues tenemos que volver a hablar con la Junta de Castilla y León y también los vecinos y vecinas para ver qué se puede hacer, ¿no? A la espera de resultados, los vecinos piden soluciones inmediatas. Queremos que esto se mire a ver y que nos den una solución, porque esto así no se puede vivir aquí. Que se actúe en consecuencia porque aquí hay un problema de salud pública. Soluciones para no seguir respirando este intrigante y perjudicial polvo negro. Seguimos en esa ciudad. Allí, uno de los arquitectos que había diseñado el Centro Cívico Bailarín, Vicente Escudero, se ha llevado una sorpresa cuando se ha enterado por redes sociales de que el Ayuntamiento vallisoletano había realizado varias pinturas en una de las fachadas. No le pidieron permiso y, según él, esto vulneraría el derecho a la propiedad intelectual de la obra. Esta fachada del Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero de Valladolid ha servido de lienzo para la realización de varios grafitis por parte del Ayuntamiento. En ningún momento se pidió permiso a los arquitectos. Lo descubrí en Facebook concretamente y, claro, la verdad es que no entendía nada porque hablaban de medianeras. Es decir, partes de edificios colindantes que quedan a la vista cuando hay cambios urbanísticos. Nada que ver con una fachada de estas características. Mientras que una fachada es una fachada con un acabado, con una intencionalidad. Precisamente aquí se esconden 2 proyectores que exhiben imágenes en esa pared en la que ahora hay un graffiti. Por tanto, el Ayuntamiento podría estar atentando contra la ley de propiedad intelectual, ya que se ha desnaturalizado parte de la obra. Se está superponiendo sobre la obra arquitectónica
y a la obra artística que se hizo posteriormente en 2006, otra. Javier cree que así se está devaluando el edificio por el hecho de no estar en el casco histórico. La catedral, como antes mencionaba, y la antigua son monumentos y están declarados bien de interés cultural, no así el consistorio, por lo menos en la lista no aparece, con lo cual sería mañana susceptible, después de haber abordado esta estrategia, también hacerlo allí, porque no hay nada que diga que no lo pueda hacer. A falta de saber si se está incurriendo en un delito, la otra pregunta es si habrían pintado los grafitis si la fachada fuese de otro color. Sobre el imponente cerro de Peñalcázar se situó, según los anales romanos, la antigua ciudad de Centóbriga. Cecilio Nobilio pasó por aquí cuando iba a pelear contra los pueblos lusos que estaba Viriato. Entonces pasó por aquí con 30.000 hombres, según dice Plinio. Prueba de todo ello es la calzada romana por la que todavía hoy se puede pasear. Conectaba esta ciudad romana con otra, Augustóbriga, a más de 50 kilómetros. Y hoy es el único acceso si se quiere disfrutar de lo que queda de este pueblo. Y hay que subir a pie. Se conserva el tramo este de la entrada, que lo vemos aquí. Otro trocito en los huertos, que es difícil de ver porque la maleza se lo ha comido. Y luego hay distintas zonas por la zona de Noviercas y en la zona de Muro. Pero por desgracia el de este pueblo no fue un final feliz. El agua corriente nunca llegó a correr por sus casas, a pesar de que llegó a tener más de 250 vecinos. Sin embargo, el último de ellos se marchó a mediados del siglo XX y desde entonces sus ruinas pasaron a ser las únicas dueñas de este impresionante paisaje. Los faraones egipcios ansiaban la inmortalidad y todo eso quedó reflejado en sus tumbas, alhajas y grabados. Más de un centenar de piezas, algunas dedicadas a Tutankamón y a Cleopatra, se pueden ver en el Museo de la Evolución Humana en Burgos. Además, con una curiosa banda sonora, la Aída de Verdi. Enseguida llegan los deportes, nosotros volvemos a las 8:30. Feliz tarde. Buscaban la vida eterna y lo han conseguido, porque ahora en la exposición del Museo de la Evolución Humana es posible admirar en 150 piezas el antiguo Egipto. Sin embargo, la investigación de esta civilización fue olvidada hasta el siglo XIX, coincidiendo con la construcción del Canal de Suez. Esta resurrección del Egipto legendario, de los faraones, tuvo mucho que ver con una obra de ingeniería que fue la construcción del Canal de Suez. Su inauguración fue en 1869 y estuvo presidida por Eugenia de Montijo. Por ello, en la exposición se encuentra una mantilla de encaje de la mujer de Napoleón III. Otras de las piezas proceden del cónsul de España en Egipto en 1884, Eduardo Toda. Esta exposición cuenta con banda sonora, la ópera de Verdi, Aída. Y la banda sonora, por supuesto, es Aída, la ópera que le encargaron a Verdi, a Giuseppe Verdi, para conmemorar la inauguración del Canal de Suez. Una exposición que sigue viva porque los trabajos de excavación no han terminado. De hecho, el comisario de la exposición, José Manuel Galán, continúa trabajando en Egipto. O sea que ahora mismo estará excavando en una tumba muy importante, que es la tumba de Yehuti, que también vamos a tener ocasión de visitar. Es decir, que no puede estar más presente porque sigue produciendo conocimiento e investigación. El sueño egipcio se podrá visitar hasta septiembre.